Hola a todos, aquí estamos en otro episodio de Los Miopes de la Historia con un debate acerca de la Reforma Protestante, solo que tenemos que aclarar que este debate no es teológico, no va a haber religión involucrada, lo vamos a tener en un enfoque histórico más que nada para evitar confrontaciones, confusiones, etcétera, lo aclaramos una vez. Aquí tenemos a los dos debatientes de hoy, que es Julián Flores y Oscar Alba. Entonces, de que yo, su servidora Carolina Martínez, voy a ser la moderadora de este debate. Entonces, de que primero daré una pequeña semblanza acerca de qué es la Reforma Protestante como tal, que se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a la cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. La reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retomar un cristianismo primitivo. Entonces, que con esto en mente, empezaremos. La pequeña estructura de este debate va a ser que cada participante tendrá 5 minutos para dar sus puntos iniciales después de la pregunta que yo voy a dar. Después, de que los dos den sus puntos iniciales, tendrán 2 minutos para responder a aquellos puntos y después de esos 2 minutos que tendrán cada quien pasaremos al siguiente tema. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces de qué. Comenzaremos con la primera pregunta, que es ¿qué permitió el éxito de los movimientos reformistas? Y el primero en responder esta pregunta será Oscar. Corren tus 5 minutos en 3, 2, 1. Bueno, primeramente, ¿qué tal? Hola, buen día. Eh, para como dar un contexto un poco amplio, porque, bueno, sabemos que hubieron distintos factores que permitieron y los llamamos antecedentes históricos para un evento histórico mayor. Podemos hablar, por ejemplo, de las distintas controversias a la institución de la religión católica, por ejemplo, el hecho de que el sur de, el sur de Europa, siendo católico, eh, donde estaba la sede papal, estuviera alejado de los territorios, eh, por ejemplo, de Alemania, Inglaterra, los países nórdicos. O sea, el hecho de que muchos decían, bueno, ¿por qué alguien que está en Roma, por qué va a tener que darme órdenes? También hay que incluir este proceso político de que al igual no solo los cleros, sino también los príncipes y demás reyes y lord, eh, con, 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 su apelación de nuevo, el por qué alguien de Roma tiene que darme órdenes. También hay que tener en cuenta que lo, los distintos puntos que toca Martín Lutero y distintos autores que quizá más adelante vamos a hablar, es, por ejemplo, los distintos conflictos institucionales y propuestas de la fe católica. Cuando Martín Lutero hace su revisión y sus 95 reformas, él toma unos puntos muy importantes, tanto económicos como políticos, como religiosos, institucionales de la misma iglesia. Si bien él entendía que ciertas actitudes que estaba tomando la iglesia, tocante a la forma de dar misa, indulgencias, el poder papal, por ejemplo, que ahí se centra mucho la cuestión de que quizá mi compañero Julián podría hablar un poco más a fondo sobre el cisma de Aviñón, de los tres papas, por ejemplo. Entonces, Lutero encuentra este conflicto entre las distintas posturas de la iglesia. Hay como esta
bueno, no sé cómo lo podría llamar, pero ahí está este roce de ideologías y Martín Lutero lo acerca muy bien en sus 95 reformas. Como ya lo mencioné, el cisma de Aviñón fue como algo, como un acercamiento, un roce a lo de qué está haciendo la iglesia mal. Por otro lado, la investidura papal siendo infalible o teniendo este poder político que, según Lutero, no debería existir. Este poder político de este papa en forma de monarca que estuviera en medio de los conflictos y de intereses europeos, en vez de tomar este papel religioso, de soy el papa, yo soy el vicario de Cristo, no soy un monarca. Entonces, ese es un problema que Martín Lutero como que enfoca mucho. Además, que la iglesia era rica, era muy rica, cuando la iglesia no debía ser rica, debía ser Te queda todo un el minuto, tiempo, Oscar. Ve cerrando. todo el tiempo debía ser como caritativa, debía seguir los pasos de Jesús. Entonces, esos son los conflictos que básicamente Martín Lutero dice, bueno, ¿qué está pasando? Y comienza a ver como esas discrepancias, esos conflictos entre las iglesias y más las del norte en el Sacro Imperio Romano. Entonces, básicamente ese es como un punto central de antecedentes para, eh, para la reforma protestante. También el ignoro de otras reformas que durante la Edad Media surgen para con la Iglesia Católica, pero bueno, de eso podamos hablar más adelante. Ok, ahí está. Y te quedan 10 segundos, terminaste a tiempo. Pero bueno, desde que continúa Julián, tus 5 minutos empiezan en 3, 2, 1. Que pues buenas tardes. Que primeramente lo que se tiene que tener mucho en mente es por qué Lutero se le considera como el principal reformista, a diferencia de los otros eclesiásticos que sí aplican una nueva filosofía a la iglesia, como lo que sería popularmente Tomás Aquino y luego Occam. Y lo interesante de esto es que se tiene que aclarar que la iglesia en el momento está en una crisis de identidad por el hecho de que estaban debatiéndose cuál era el papel fundamental de la iglesia y del papa dentro del mundo. Y había posturas muy radicales en cuestión, como lo sería Lutero en su punto, de que se tiene que regresar a una iglesia primitiva para poder corregir los errores que se han venido acarreando ya con el tiempo, y otros que eran los más moderados que estaban debatiendo cuál era la autoridad del Papa sobre los demás cristianos y cuál era la función del Papa y de la iglesia. Entonces, es muy interesante esto porque permite dar cuenta de que no eran todos están de acuerdo con la iglesia y no era estrictamente de si no estás de acuerdo conmigo, pues te vas. Era más de qué es lo que estamos peleando en este momento. Y en ese momento lo que se estaba peleando era quién es el que tiene la autoridad de la eclesiástica, si el Papa o los concilios. Entonces, lo que es un concilio es una agrupación de obispos que alegan sobre temas y llegan a una conclusión y forman un nuevo credo. Entonces, el Papa estaba alegando contra ellos porque le quitaban esa autoridad, que esa era la función del Papa en su momento, y los concilios estaban buscando quitarle ese poder. Entonces, durante esta lucha de poder entre estos dos partidos, entra Lutero como reformador, pero lo atacan de manera tan directa por el hecho que se ven como un concilista. Entonces también por eso la posición como muy densa de parte de la iglesia. Otra cosa que sí tiene que quedar claro es que el poder de la iglesia en cuestión de lo que se miraba dentro de ella estaba muy criticado debido a lo que venía pasando ya el siglo anterior, que fueron el Papa de Aviñón, que fue un cisma entre el Papa de Roma y un Papa de Aviñón, de cuál era el verdadero Papa, que perduró por más de 50 años y en algún punto llegaron a ser tres papas. Entonces, esta imagen de que hay tres papas y tres sedes de la iglesia rompió mucho con la idea de catolicismo que implica universalidad. Entonces, una vez que empieza a romperse la idea de universalidad, es cuando empiezan a gestarse estos movimientos reformistas. En su punto fue John Huss, que pues terminó muerto, y también Lutero ya un poco más adelante.
Y otra cosa que se tiene que tener en mente es el involucramiento de los poderes políticos ajenos a la iglesia, que en el momento cuando se empieza a gestar la reforma protestante, es muy común preguntarse de por qué los católicos no tenían ese nivel eclesiástico de debate. Y eso se debe a que sucedió que muchos miembros de familias importantes de la zona, tanto de Italia, Alemania y Francia, empezaron a meter a familiares suyos dentro de la iglesia sin ninguna formación eclesiástica. Entonces eran gente pues de la clase alta que no tenían ningún conocimiento elevado de lo eclesiástico, y por ello cuando se enfrentaron a los debates protestantes no podían combatir al mismo nivel. Es como si un profesional se agarrara con un bate que nomás anda ahí caminando. Entonces, y eso es lo que permitió mucho en los movimientos reformistas. También, como mencionaba Oscar, la idea de soberanía de las naciones. En el caso de Lutero, de que empezó a germinar dentro de los pueblos hermanos esta idea de soberanía, esta idea de por qué un romano va a controlar las acciones que yo digo, mejor que un germánico diga, porque él comprende mejor lo que nos pasa. Entonces, es algo muy, muy importante también, fuera de Un minuto, intereses. Julián. Fuera de intereses, la labor de Lutero de tratar de reinstituir el cristianismo primitivo es lo que atrajo a muchos clérigos que sí estaban de desacuerdo con la imagen de la autoridad papal, por el hecho de que este cristianismo primitivo permite más variedad y más libertades en cuestiones de diferenciaciones eclesiásticas. Y ya así como conclusión, y que no tiene nada que ver con esto, es que todo este debate y estos desconforts se estaban dando a un nivel alto, a las clases altas y los miembros que se puedan justificarse, pues no laborar en el campo. En cambio, los campesinos no sufrieron muchos cambios en cuestiones de, de identidad religiosa, por el hecho que a ellos casi nunca les interesó al grado de agarrarse a golpes. Y bueno, Ya, pues ya, Julián. fin. Ok, bueno, pues ya, después de los 5 minutos de puntos principales de cada uno, les voy a dar la oportunidad de que respondan. Oscar, ¿tú quieres responder algo? Sí. Espérate, ok, desde que no, tengo que tomar el tiempo. Les voy a dar 2 minutos a cada uno para que respondan. Entonces, tus 2 minutos, Oscar, empiezan en 3, 2, 1. Se me hacen muy interesantes los puntos que toca Julián. Y bueno, como simple agregándolo, hay que tener en cuenta que las ideas ilustradas ya estaban llegando sí, bueno, ciertas ideas ilustradas ya comenzaban a llegar a Europa. Por ejemplo, el conocimiento ya no era meramente religioso, ya había estos movimientos de inteligencia laica, o sea, el conocimiento comenzaba a ser laico. Entonces, lo curioso es que Lutero, con, con sus reformas, él planteaba como quitarle esta autoridad a la iglesia de yo lo sé todo, de lo que yo digo se hace. Lo que dice el Papa es lo que tenemos que hacer quitando la Biblia de lado, porque hay que entender que más adelante lo vamos a hablar un poco. Un Cuando minuto. cuando el Papa decía algo, era lo que se hacía, sin importar lo que decía la Biblia. Entonces, para Martín Lutero, no estaba correcto. Y obviamente, hablando de soberanía, a los estados germanos les convenía perfectamente ser laicos o tener a la religión sobre ellos, de los príncipes. Entonces, eso se volvió muy, muy atractivo para muchos estados europeos. El hecho de yo controlo ahora la religión y yo decido qué se habla, y si bien le doy autonomía a la religión, o en este caso al protestantismo, no voy a tener como este peligro de que alguien me esté cuestionando y la gente me cuestione por ello. Entonces, es muy interesante cómo lo va planteando Martín Lutero en las reformas. Entonces, es todo por mi parte. Ok. Otra vez 10 segundos, qué exacto eres. Ahora, ok. Julián, ¿gustas tú responderle algo? Obi. 2 minutos empiezan en 3, 2, 1. Ok. Que respecto a lo más como adentrándolo de soberanía, que sí, de hecho es muy interesante cómo actores políticos, en el caso de Rey de Francia, toman muy serio esta independencia del poder papal. En el caso de Felipe el Hermoso, cuando
cuando el Papa empieza a haber discrepancias sobre las acciones que está tomando, el Papa contra Felipe el Hermoso, que Felipe lo que hace es que, ¿sabes qué? O le bajas, y lo agarra, lo mata y pone otro nuevo Papa. Entonces, esta imagen de independencia contra un poder que me quiere ajeno, que me anda quitando la soberanía, es algo muy interesante que toman muchos estados europeos que andan haciendo. Luego también algo que casi nunca se toca cuando se habla de reforma es el otro lado de Europa, lo que es los Balcanes y lo que luego será Un Rusia minuto. y el sur de Europa, que lo que estaba pasando en ese momento era la dominancia de los musulmanes, en específico de los otomanos. Entonces, lo que la iglesia está sintiendo en ese momento es un ataque literal al lado de ellos. Entonces, es muy importante ver como qué factores geopolíticamente están afectando a Europa en el momento cuando empieza a gestar la reforma, porque los intereses de la iglesia en ese instante son diferentes. También la importancia que, como mencionó Oscar, de lo que serían los nacientes científicos, es muy interesante por el hecho que empiezan si bien no es a romper el sistema eclesiástico, empiezan a gestar ese nuevo mundo de laico, y este nuevo mundo laico lo empiezan a implementar de manera más efectiva, hasta que luego ya a finales del siglo XVIII es cuando la civilización ya está mayoritariamente laica. Entonces, y todo comienza aquí, es lo que me agrada del periodo. Bueno, pues ya acabo. Ya, sí, ya. Ok, ya, ok. Ya, pues ya dimos sus respuestas, así que ahora pasaremos al siguiente tema. La siguiente pregunta es, ¿por qué el Papa es infalible? Un poquito de contexto. ¿Qué es la infabilidad papal? En la teología de la Iglesia Católica, la infabilidad pontificia o infabilidad papal constituye un dogma según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Entonces, con esta definición en mente, Julián, ahora tú vas a ser el primero. Okay. Tienes 5 minutos, los cuales empiezan en 3, 2, 1. Okay. Respecto a la infabilidad papal, es muy curioso porque esta idea es como reciente a los ojos de la iglesia en el momento. Se tiene la mala costumbre de cuando piensas en la iglesia siempre piensas del papa controlando todo como si fuera un villano de Disney, cuando en realidad esa es una idea que se va construyendo con el tiempo. Y la infabilidad papal del momento, como ya había mencionado un poco abrupto anteriormente, surge por el debate que ocasiona el cisma de Aviñón, de cuál es la importancia del concilio y cuál es la importancia del papa, cuál es la labor de ambos. Y durante este periodo, desde el cisma de Aviñón, que termina por ahí del 1415, creo que es, y hasta el alzamiento de Lutero, este periodo como de 100 años, está el debate muy fuerte, muy antagónico entre ambos partidos de a quién le tiene que hacer caso lo que es los clérigos, quién es el que tiene la autoridad del punto, si los concilios o el papa. Entonces, al inicio el concilio era el que tenía el mayor poder por el hecho que se le veía como si es la forma más republicana y demócrata que se puede conseguir, y así no va a ser de que si alguien tiene un mal deseo sobre una nación, va a abusar de esa nación. En cambio, por problemas políticos que se van gestando, pierden su construcción. Entonces, el Papa ante esto es cuando ya toma la delantera y empieza a imponerse de manera agresiva. Entonces, ahí es cuando se aplica ya la idea de infabilidad papal, donde lo que se empieza a formular en el credo es que pues el Papa es infalible, que empieza, pues, que empieza a verse no como el vicario de Jesús, sino como Jesús mismo en la tierra, que su labor es lo espiritual, y que él es como él es el líder de lo espiritual, cualquier persona que le interesa lo espiritual tiene que doblegarse a lo que el líder está hablando. Entonces, si bien es una idea un poco, o sea, sí es autoritaria de madres, ¿no? Pero lo que se tiene que tener es que es una idea que se va a romper con el tiempo, que no es una idea que se gestó durante este periodo de lucha, y como se estaba luchando se radicalizó, y cuando después de la reforma protestante y la contrarreforma, este radicalizamiento se relaja como un montón, ya no tiene la misma autoridad que se tendría en ese periodo. También hay que aclarar que este es el punto máximo del poderío papal dentro de la iglesia, es la cumbre de lo que jamás va a alcanzar. Entonces,
lo que se empieza a hacer y que es muy notorio en esos momentos es el empezamiento de la Inquisición como una herramienta institucional que permite eliminar a aquellos opositores a la infalibilidad papal. Entonces, lo que se puede demostrar con esto es que si bien sí se concordaba a mayor grado de la infalibilidad papal, muchos de estos que concordaban eran más por terror también, el hecho de lo que puede implicar desafiarlo a, a lo que sería concordar con él. Y también hay que expresar que no todos los papas eran unos corruptos. Entonces, si bien hay algunos que se abusaron del poder, como los que estaban presentes durante la reforma, hay otros anteriores a ellos que sí estaban más relajados. Entonces, aquí yo termino por el momento. Ok. Cuidado con el lenguaje, Julián, por Gracias. favor. Entonces, de que ahora, Oscar, tus 5 minutos, comen 3, 2, 1. Bueno, de hecho, y qué bueno que ya llegamos a este punto, dentro de sus 95 reformas, Martín Lutero inicia hablando sobre cómo esta procesión papal. Entendemos, ya lo hemos mencionado anteriormente, que el Papa era, o sea, la jerarquía, porque entendemos que existía lo que se llama los estados papales, que era literalmente un territorio en Italia que constaba de Roma, Romaña, Urbino, Umbria, o sea, los territorios como noroeste centrales de Italia. Entonces, el Papa fungía directamente sobre estos territorios. Y la idea de que el Papa tuviese que fuera una jerarquía monárquica, cuando el vicario de Cristo no podría ser monarca, no podía tener como este papel monárquico, él tenía que tener este papel espiritual. Y si bien los territorios que tenía bajo su dominio debía ser forma simbólica, y de hecho fue un regalo del Sacro Imperio Romano. Entonces, el hecho de que el Papa se le conociese como infalible, que él decía tenía que ser si seguías las normas de la espiritualidad en la religión. Considero que tiene que ver mucho desde lo gótico, desde donde la iglesia tomaba este órgano de poder sobre la población. Entonces, entender estas iglesias que decían, mira, mi iglesia es así de enorme porque así de enorme es Dios. Pero si bien era para que las ideas de la iglesia fueran las que dictaran la forma de vida de la población. Si bien no solo las ideas de la iglesia, sino las ideas de los altos mandos del clero y por obvias razones el Papa. También quiero tocar el punto de que la infalibilidad del Papa se veía en muchos casos intacta porque lo que se podría llamar una infalibilidad por conveniencia. El hecho de que muchos cardenales, obispos y demás estuvieran arraigados a la idea del Papa y pues es el vicario de Cristo, es nuestra cabeza, o sea, casi como si fuera un monarca per se. Entonces hay que tenerle lealtad, hay que seguir sus mandamientos. Y es aquí donde Martín Lutero dice, no, yo revisé la Biblia, no dice eso. Entonces yo propongo esto, propone reformar la idea de lo que es el Papa y obviamente restarle la autoridad. Decir, el Papa es el vicario, sí, pero él no tiene por qué tener injerencia directa. Si no se basa con las ideas de la Biblia, no entiendo qué está haciendo, no entiendo qué está proponiendo. Entonces, aquí ya entra como este conflicto ideológico de lo que proponía la reforma y lo que proponía la iglesia. Entonces, vemos este choque de ideas y de posturas de el Papa como vicario de Cristo, siendo la autoridad máxima e indiscutible, o siendo el vicario de Cristo y nada más. Los reyes tomaban directa autonomía y voz sobre esos reinos, ya no el Papa, ya no lo que decía Roma. Entonces, aquí volvemos con la soberanía. Cuando el Papa dictaba algo en todos los territorios donde hubiera la Iglesia Católica en Europa, así Un tenía que minuto. ser.
Entonces, es interesante cómo vuelve la idea de la soberanía con esto junto a la idea de la infalibilidad papal. Porque alguien, yo siendo germano, yo siendo inglés, yo siendo neerlandés, yo siendo escandinavo, ¿por qué tengo que hacer lo que alguien del sur, de lo más abajo, al decir abajo me refiero al sur de Europa, porque tengo que hacer lo que él me mande? Entonces, vuelvo a repetir, es atractiva la idea de una iglesia con líderes que, si bien hablen lo que menciona la iglesia, la Biblia, perdón, no tengan esta injerencia política, social, sí, pero no política. Entonces, es el atractivo a cuestionar, y obviamente también las ideas del conocimiento nuevo que están Oscar, surgiendo. ya. Te pasaste un poquito. Ok. Ya, con esto, Julián, ¿tú gustas responderle algo a Oscar? Siempre. Always. Ok, entonces que los 2 minutos para responder comienzan en 3, 2, 1. Ok. Primeramente que lo interesante que postula Lutero, y es como el parteaguas, es el hecho que empieza a cuestionar la autoridad política que genera la iglesia. ¿Qué autoridad política puede pertenecer a la iglesia? Y que se supone que es meramente espiritual. Y aquí se remonta, de hecho muy curioso, a un debate muy viejo de la iglesia primitiva, que es entre San Agustín y los doclesianos. Que lo que alega San Agustín es cuál es por qué permitir que gente que cometió pecados no fuera cardenales, sino fueran sacerdotes, mientras que los eclesianos dicen que no, que lo que hace un cardenal tiene que ser la persona más pura del mundo. Entonces, esta filosofía de San Agustín de decir es que si todos los que estamos dominando, los que estamos participando dentro de la iglesia no cometemos ningún pecado, entonces ninguno de nosotros va a participar en la iglesia porque todos cometen un pecado. Entonces, esta filosofía de San Agustín de que no importa que el miembro de la iglesia cometa un pecado porque eso es lo que se espera de los miembros humanos, de lo que es el humano, permaneció todo el tiempo y de hecho sigue permaneciendo. Entonces, las injerencias de Lutero que alega sobre el actor político se hacen sobre una filosofía que ya estaba diciendo es que es parte del oficio. Y también algo que se tiene que tocar así es de que esta gestación de labor política se hacía también de forma de defensa propia. Como lo miramos con los papas reformadores del siglo XI y XII, es que si no tienes esta injerencia política, un poder externo te va a dominar. Y en este caso, el principal conflicto que tenía el Papa era contra el Sacro Imperio Romano y contra Francia, los cuales estaban aprovechando pues su poderío para tratar de dominar a la cabeza de la iglesia, que si se domina la cabeza de la iglesia, se puede dominar a los demás. Entonces, este actor político que empieza a gestarse el Papa lo hace también en forma de defensa. Ya, Julián. Ya. Ey, no digas esas cosas ya. Contrólate. Ok, entonces, Oscar, ¿tú gustas responderle algo a Julián? Bueno, ¿Sí o no? Sí. Ok, tus 2 minutos comienzan en 3, 2, 1. Ok, quiero continuar un poco con la idea que tenía Julián sobre el controlador de la curia, que así se le llamaba. La curia era este círculo papal. Creo que el hecho de cuestionarte el por qué tiene que haber, el por qué el Papa tiene que tener esa influencia política es bastante contraproducente para la iglesia. Porque, como ya lo mencionó Julián, las potencias extranjeras, o sea, Francia, Sacro Imperio, los príncipes del Sacro Imperio, Austria en un futuro, siempre estarían en su foco directo a la iglesia, porque lo que dijera la iglesia en favor de Francia, del Sacro Imperio, de Austria, de los mismos estados italianos, era básicamente lo que se iba a hacer. O sea, el controlar la curia no solo era tener dominio espiritual, sino era tener dominio político y económico sobre las demás potencias extranjeras, potencias europeas. Te daba este como impulso
que obviamente todas las potencias estaban luchando por ello. Todos querían tener más cardenales y más cardenales y más cardenales para ser cada vez más reñida su posición como controlador de la curia. Entonces, algo que quiero como hacer ese análisis y que se entienda es, controlo al Papa y tengo esta de someter potencias europeas donde somos rivales, porque hay que entender que el Papa tenía la autoridad de quitar guerras. O sea, él decía, no, ya, no más guerra entre esta potencia. Y si era Francia, por ejemplo, el controlador de la curia, y el Sacro Imperio o Austria los estaban atacando a Francia, por ejemplo, esa guerra tenía que parar. Y Francia tenía Oscar, todo tiempo, ya. entonces... Ok, entonces que ya, estas se querían pasar con sus respuestas, me estoy dando Ya. cuenta, pero pues ya, tenemos que parar porque si no esto durará para siempre. Entonces, pasaremos con el siguiente tema. Ya si quieren sus conclusiones pueden aportar más a lo que gustaban decir, ¿no? Las conclusiones hacer un poquito más de tiempo. Entonces, el siguiente tema es ¿por qué acusaron a Martín Lutero de hereje? Contexto sobre qué es el concepto de hereje, por si no se conoce, o cuál va a ser el que vamos a estar utilizando aquí, es una herejía es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido. Se diferencia de la palabra apostasia, que es la renuncia formal o abandono de una religión, y de la blasfemia, que es la injuria o irreverencia hacia la religión. Entonces, con este concepto en mente, Oscar, tú eres el primero en esta ocasión. Tu tiempo de 5 minutos comienza en 3, 2, 1. Bueno, como los distintos conceptos en la historia, pues, como lo hemos visto muchas veces, cambian conforme al tiempo. Quiero tomar un ejemplo rápido. El concepto de caballerosidad, por ejemplo. En la Edad Media, el concepto de caballerosidad era cuando alguien decía es un caballero, no es el mismo, no es el mismo entendimiento como lo que tenemos hoy. Entonces, el caballero en la Edad Media era con armadura, que iba a torneos, que ayudaba a damiselas, o sea, muy, muy fantástico, pues, vamos a decirlo. Después, en la mayoría de la Edad Moderna, eh, el concepto de caballero igualmente cambia, ya no es esta persona con armadura y demás, ya es alguien más político, más que toma decisiones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, igual el concepto de herejía. Yo podría considerar el hecho de tomar a Martín Lutero como un hereje por parte de la iglesia, es que estaba criticando las ideas no solo religiosas, sino políticas e institucionales de la iglesia. Obviamente, la influencia que estaba obteniendo Martín Lutero en los estados germanos no beneficiaba a la iglesia porque se perdía los territorios católicos del Sacro Imperio Romano. Entonces, acusar a alguien de hereje era obviamente decirlo atentas en contra de Dios, en contra de su santidad del Papa, en contra de la Biblia. Entonces, yo lo veo más como, obviamente, un término peyorativo para restarle valor e influencia a lo que él estaba diciendo, porque conocemos que la mayoría de los herejes se consideraba como personas endemoniadas. Entonces, la mayoría de la población era como, no te acerques a él, no escuches sus ideas, por más cuerdas que nos puedan sonar sus ideas, es un hereje. La iglesia lo consideró hereje, el papa lo consideró hereje. ¿Por qué? Quizá porque tiene un demonio, está haciendo algo malo. Entonces, criticar a la iglesia, criticar la autoridad papal, la institución de la iglesia, era llamarte directamente ya enemigo de la iglesia. Entonces, por ende, ganabas o te excomulgaban o te decían que eres un hereje. Y obviamente, al ser hereje ya estabas excomulgado, ya no eras parte de la iglesia. Entonces, no tenías esta protección divina ni protección papal cuando eras un hereje. Lo cual se me hace muy, muy, muy interesante. Creo que hasta este punto, creo que aquí dejaría mi idea central de lo que es la herejía y a quién se le daba la herejía. Por ende, por eso se le llamó a Martín Lutero un hereje, porque criticó las ideas de la iglesia, iba en contra de los dogmas de la iglesia y de la constitución política, económica y religiosa de la iglesia. Entonces, era un peligro. Por ende, llamarlo hereje automáticamente
no pasó, por eso pongo comillas, era una manera rápida de quitarlo del camino y dejar de ser una amenaza a, a la iglesia. Ok, entonces con eso, Julián, tus 5 minutos comienzan en 3, 2, 1. Échale, mijo. Pues profundizando un tanto más en cuestión de lo que sería la nación, las vistas de los herejes, es algo muy interesante como la labor de Lutero de empezar a criticar la autoridad papal también implica una crítica a la autoridad en general. Entonces, lo que sería el emperador del momento los veía no solamente como un hereje, sino como un agitador social, que lo que busca era la destitución del imperio. Luego, principalmente por el hecho de que consiguió la salvaguardia de muchos de sus príncipes. Entonces, pues sí te deja mucho, te pone a pensar de por qué un agitador tiene poder político que empieza a gestar con los príncipes. Entonces el terror del emperador del momento era de que pues capaz se me pueden quitar este vato. También algo muy que quiero resaltar es que por qué aventarte a la gran y empezar a criticar si por temor a la herejía? Y lo que estaba haciendo Lutero no era algo extraño ni único a lo que estaba pasando durante la iglesia, porque sí tiene muchos reformistas lo que será la iglesia. Y el caso de Occam es el más interesante por el hecho que la filosofía de Occam es la más reciente a la de Lutero que sí permea dentro de la iglesia. Entonces, si bien lo que es que está interesante esto porque si bien a Occam no se le critica de hereje ni se le cuestiona por el hecho de que logra integrarse de manera aceptable con el Papa, logra agarrarse el favor del Papa y de los cardenales del momento. Entonces, con este favor, lo que él estaba hablando y comentando no les llegó como un ataque directo, sino como una idea de repensar lo que estaban haciendo. En cambio, lo que hizo Lutero es un tanto más radical y también tiene que ver mucho con el contexto del momento, que en ese momento era cuando la autoridad papal estaba al máximo poder, la idea de que el papa es incuestionable estaba tan elevada que en el momento que Lutero empezó a hacer las críticas, sí se le empezó a ver con mal ojo. Luego, algo muy interesante que plantea, que empieza a gestarse aquí, es la idea que la excomulgión, es Excomulgación. eso, gracias, que Nada. la excomulgación servía como una advertencia. El Papa te excomulgaba diciendo, te estoy vigilando, guáchate, o sea, bájale poquito. Y lo que se esperaba de la excomulgación es que los radicales se calmaran, en cambio, tanto como John Huss como Lutero se radicalizaron inclusive aún más porque ya no tenían esta limitación de pues quiero llegarles bien, sino que ya ellos directamente me están atacando. Entonces lo que hace Lutero ya es ahí de, una vez que los comulgan la primera vez, empieza a radicalizar sus ideas y es cuando ya empieza a gestar de forma más abrupta lo de pues retornar al cristianismo primitivo. Entonces, si bien se le cuestionó como hereje, no, no tuvo el impacto que debería haber tenido en comparación a otros herejes, por el hecho de que lo que hizo Lutero es que se logró ganar a la zona local en la que él estaba involucrado. Entonces, muchos de los que lo escuchaban y lo veían decían, es que pues Simón, y si bien lo acusaban de hereje y los comulgaron, tenía esa defensa de la gente local. Entonces, con esta defensa de la gente local, no le pasó de que lo entregaran a las autoridades de forma, pues, enemigas, ¿no? Luego también es muy importante ver cuál es la actitud de la iglesia contra los herejes durante el momento, tomando el caso de John Huss, porque a John Huss, una vez que lo llamaron al Vaticano, pues lo quemaron, no le dieron ese derecho a defenderse, y en cambio, eso pasó en un siglo anterior a Lutero. Entonces, tomando este ejemplo, porque sí se miró de forma muy brutal la actitud de la iglesia ante lo que fue de John Huss, inclusive del emperador que lo permitió, porque sí se quedó todo el mundo de vato, entonces, ¿para qué hablo? Se quedaron de vato, ¿para qué hablo si directamente me vas a atacar? Entonces, lo interesante es cómo a Lutero le dan este permiso de vas, defiéndete y te puedes regresar a tu casa. Y el emperador le dio este permiso y este privilegio de tener la defensa, ¿cómo se llama? Es ¿tienes el apoyo imperial? ¿Cómo es? Sí, pero se entiende. Se Simón. entiende. Y es algo muy interesante esto porque lo que buscan es reconciliarse con Lutero. En lugar de mandarlo a la horca o a quemarlo
busca reconciliarse con él por el hecho de que empezaron a ver que tiene esta gestación con la gente, que es algo muy, muy importante en cuestión de, pues, de herejes. Y no solamente porque alcanza a la gente pobre, sino porque alcanza a los altos mandos, como los príncipes del Sacro Imperio. Y siento que si no hubiera alcanzado los altos mandos, sí hubiera perdido, pues, la vida. Ok. Controla tu lenguaje, Julián, otra vez, por favor. Y ahora, digo, Oscar, ¿quieres responder? Sí. Ok. Tus 2 minutos comienzan en 3, 2, 1. Se me hace muy interesante lo que propones con el poder político de Lutero. Ahí tengo que discrepar un poco porque no lo llamaría poder político de Lutero. Yo lo llamaría más, bueno, al ser clérigo, obviamente tiene conocimiento, tiene literatura en diversos temas. Entonces, obviamente para alguien letrado era mucho más sencillo convencer a las personas. Entonces, cuando convences a las personas, y en este caso yo lo pondría el príncipe, que estaba centrado en esa zona, era como de, estas personas se me están saliendo del huacal. Y sabes que las ideas me gustan. Bueno, lo pongo así como ejemplo. Entonces, el poder político de Lutero no lo es político, sino social. El poder político viene cuando los príncipes deciden unirse a la voz de Lutero y le dan el peso político. Sin embargo, el poder político no Un radica en minuto. Lutero. Por otro lado, habla sobre la excomulgación como el primer, como te estamos advirtiendo. De hecho, no, la excomulgación se daba más porque ya eras un peligro. O sea, porque ya querían quitarte. No era como te estamos dando esta como, no. La excomulgación era para ya quitarte de la iglesia y ya te dábamos el perdón cuando ya no eras un peligro. Tercero, darle a Lutero este perdón, que lo acabas de mencionar hace poquito. No sé si alcance a... Te quedan sí, 20 segundos, échale. Sí, sobre el perdón de Lutero, bueno, no creo alcanzar a terminar porque sí era algo bastante extenso, pero básicamente eso es los puntos que quizá se pueda como profundizar un poco más y lo voy a dejar al final. Al final del podcast ya podemos profundizar en los puntos que no logramos. Ya, ok. A lo mejor te les doy otra oportunidad de responder, porque aparte de que sí, al parecer se quieren responder mucho acerca de esto, como nos tomaron los 5 minutos enteros en la pregunta pasada, sí queda tiempo. Entonces, que ahorita Julián si quiere responde y ya dependiendo de cómo llaman los tiempos, a lo mejor les doy otra oportunidad de que se vuelvan a responder. Entonces, que siga Oscar para escuchar todo su punto y ya responder a ello. Entonces, ¿te doy otro minuto, Oscar? Como quieras. Ok, entonces, okay. Tu otro minuto empieza en 3, 2, 1. Bueno, entonces, el tocante darle el perdón a Lutero. Si bien vemos que en otros casos donde distintos personajes hacen estos cuestionamientos a la iglesia, los asesinan directamente. Pero ¿por qué darle el perdón a Lutero? Esa es la pregunta. ¿Por qué darle este perdón? ¿Por qué era un ente social que se convirtió a una influencia política, a un discurso político por parte de los príncipes del Sacro Imperio Romano y de otras naciones? O sea, matar a Lutero era dejar un mártir. Entonces, eso iba a ser mucho peor, sí, para la iglesia. Eso iba a ser devastante para la iglesia. Entonces, eso se me hace una movida muy buena de la iglesia. Es decir, como de, si lo matamos, va a ser un mártir y se va a radicalizar. Sí. Entonces, si bien ya estaba radicalizado la cosa, Oscar, imagínate matar al líder del movimiento. Ok, ya. Okay. Julián, pues como le di 3 minutos a Oscar, justo a ti 3 minutos para que respondas. Ya dependiendo de cuánto usas, cuánto no, y con los cálculos que más o menos llevo, veo si les doy otra respuesta. Pero por mientras, 3 minutos comienzan en 3, 2... esperen. En 3, 2, 1. Okay. Que sí, es correcto lo de la intención de salvar a Lutero. Y es aquí algo donde quiero hacer como el parteaguas de... Es muy diferente la actitud de la iglesia contra los criticantes antes de la reforma y después de la reforma. Porque después de la reforma es cuando ya
se busca de una forma más agresiva eliminar a los criticantes, de si no estás conmigo, pues te mato. Y anterior a la reforma sí se buscaba primero, o sea, llegar a este acuerdo, después te perdono y tú me perdonas, ¿no? Nos agarramos de las manos y nos vamos al parque juntos. Y tiene que ver mucho, en el caso del manejo de la iglesia con Lutero, el papel de John Huss, de cómo con John Huss es cuando se hace de esta forma muy agresiva de te elimino porque estás hablando de más, y además como era checo y su labor era con los checos, no tenía el papel político que sí se llegó a gestar con Lutero, que si bien el papel político se dio por los príncipes, sí tuvo mucho impacto eso, por el hecho que demostró que inclusive las personas de alto conocimiento, como llegará a ser los príncipes, están concordando con este vato. Entonces, y el papel de John Huss es muy importante porque una vez que se mata John Huss, es cuando se hacen las revueltas de los husitas. Entonces, sí pasa lo que mencionas, es que se crea el mártir y se empieza una venganza. Y es muy interesante eso porque lo sucedido con los husitas está súper reciente a lo de Lutero. Entonces, se trata de evitar otra vez este conflicto armado de los hermanos protestantes contra los hermanos católicos, que eventualmente se dará, ¿no? Con la guerra que eventualmente se dará, pero con la guerra de los 30 años, pero por el momento lo que se quiere hacer es evitarlo. Y, y pues sí, yo nomás era aclarar eso de cuál es darle el papel importante a John Huss como este ejemplo anterior de que así lo manejamos y nos falló la jugada y hay que manejarlo así ahora. Luego también de Lutero toma mucho y John Huss de cómo Un minuto. acercarse a la gente y cómo acercarse a los líderes, que fue lo que John Huss no logró hacer. Luego también quiero dar como un pequeño comentario de lo interesante es que Lutero, al ser germano, pudo concordar más con los germanos, que en ese momento los germanos, tanto los franceses, tenían mucho poder político. Entonces, es algo muy interesante darle este interés a la nacionalidad, a la etnia que presenta Lutero para la diferencia que va a gestar en algún punto. A diferencia de John Huss, que los checos, pues hasta apenas no mucho tuvieron su papel político ya marcado. Y bueno, ya iban a ser los 3 minutos, así que mejor ya paramos aquí. Oscar, ¿quieres responder algo? ¿Diana? Solo un punto, es un punto rápido. 1 minuto. Con que me des Ok. 1 minuto, sí. En 3, 2, 1. Cuando hablas sobre que se quería evitar esta lucha protestante versus católicos directamente a cuerpo a cuerpo, yo digo, ¿dónde? ¿Dónde se quiso? ¿Por parte de quién? O sea, porque se sabe que muchos líderes de la iglesia, directamente ellos ordenaron estas matanzas contra muchos protestantes. Tenemos el claro ejemplo de la matanza que hubo en 30 Alemania, segundos. donde se mataron aproximadamente 1000 protestantes por católicos en un plot. Entonces, yo ahí diría, ¿dónde está como esa iglesia diciendo, no vamos a matarlo? Cuando fueron muchos líderes de la iglesia, a mano bajita, vamos a decirlo así, que ordenaron no fue el Papa, pero cardenales, obispos, demás, lo hicieron. Entonces, ahí discordaría un poco. Ok. Julián, ¿quieres comentar algo? O... Sí, no, va a ser una idea nomás, 30 segundos. Ok, también 1 minuto. Bueno. 1 minuto en 3, 2, 1. Es lo justo. Que lo que me refiero con la idea de evitar el conflicto es cuando todavía se están haciendo las acusaciones con Lutero. No cuando ya Lutero, ¿sabes qué? Pues a los golpes nos vamos a ir. Le dice, pues agarra los golpes, sino anterior a eso, cuando todavía estaban en las pláticas y cuando invitan a Lutero a dar sus declaraciones a Roma. De que es en ese momento cuando todavía se está buscando este diálogo, que si bien ya está excomulgado, se busca que pida perdón. Se busca que, Simón, te arrepientes y lo pensamos. Entonces, eso es lo que digo, que es anterior a cuando ya los dos partidos toman esa actitud de no, te me vas o te abres o te abres. Y pues sí, esa era la idea. En estos 20 minutos. Ok. Pues duraste 40, así que pues ahí vas. Pero bueno, desde que ya esto, si quieren responderse, lo dejaremos ya para el final. Esto, ya porque ya duramos mucho tiempo en esta sección, aunque se compensa con lo que no duraron en la otra, pero bueno. Entonces, vamos con la última pregunta, que es, ¿en qué aspectos impactó la reforma? Julián, comenzamos contigo.
5 minutos comienzan en 3, 2, 1. Pues que el impacto de la reforma fue muy, muy profundo dentro de lo que fue el mundo europeo occidental, por el hecho de que logra hacer este parteaguas entre las ideas anteriores y posteriores, porque ya empieza a gestarse de mayor importancia lo que es la soberanía, la identidad nacional y también la autoridad eclesiástica y cuál es el papel eclesiástico. Y también empieza a gestarse estos debates ya filosóficos de forma laica sobre cuál es la identidad del humano, cuál es la función del humano y cuál es la intencionalidad de las naciones y cómo se tiene que liderar, como lo que será en algún momento Hobbes, Maquiavelo y todos estos filósofos que empiezan a gestarse. También algo que sí impactó de forma muy drástica fue la libertad religiosa, que si bien, como ya había mencionado antes, en el bajo mundo no importaba tanto por el hecho que pues, ahí no les interesaba qué pensaras, sino mientras comieras todo está bien. Sí, dentro del alto mundo se empezó a gestarse esta idea de libertad y esta idea de libertad que eventualmente va a evolucionar pues, a la Revolución Francesa y lo que ellos van pensando como libertad. Y empieza a buscarse una forma correcta de gobernar. Ya se rompe con el esquema medieval de no se va a criticar la autoridad y más bien que no se puede cambiar el sistema, y empieza a verse aquí un cambio muy drástico y una evolución muy drástica de las naciones e identidades. Ya se empiezan a generar los libros como la utopía y que empiezan a gestar estas ideas de así es como debe ser el mundo y así se debe de gobernar. Y esto es muy importante para de lo impacto de la reforma porque se fueron a la grande. Entonces, al lograr crear estas discordancias con la mayor autoridad del mundo, que es el Papa, se logra ver que los demás no tienen tal autoridad como ellos creían. Entonces empieza a romper esta idea de subyugación. También en lo que impactó fue en el comienzo de la secularización de la sociedad, que si bien no se logra gestar durante este periodo, sino unos siglos adelante, sí se empieza a ver como la idea de que la gente ya está diciendo, pues que lo que tú quieras, ¿sabes? Ya no nos interesa. Y se empieza a formular y formular y formular, así que ya en el siglo XVIII ya la religión pierde su papel político. Y también que no se puede evitar es la radicalización de ambos partidos en cuestión de la evangelización y el nuevo mundo, que en este momento es cuando las colonias empiezan a surgir, el contacto con diferentes, que en ese momento es cuando Europa se empieza a abrir a todo el mundo. Entonces es muy interesante ver cómo este momento de crisis y de conflicto entre protestantes y católicos se permea a las colonias que van gestando y también a las relaciones que se van a imponer después, como ya sería en Asia y en América. Y no sé, se me hace muy interesante porque lo que logró impactar Lutero a tanto católicos como protestantes es la idea de que no se tiene que ser, de que lo que se busca con la religión no es dominar, sino es explicar y darles algo a quien creer a la gente, que será muy importante para el Nuevo Mundo, en especial en América, de que logran convertir y unificar a los pueblos nativos que tanto tiempo llevaban en conflicto entre ellos a una sola identidad, que ya sería pues las colonias españolas. Y también en Asia, del papel que toma la religión es interesante por el hecho que permite, que suena muy extraño decir que permite la libertad, pero eso es lo interesante que sucede, que permite que que las naciones se disipen y que las discordancias se disipen para gestar una sola identidad y que esta identidad logre como sobrellevar los problemas que se van a enfrentar. Un minuto. Ya, pues ya acabo. Pues dije un minuto, pero No, es bueno. que ya acabé. Ok, pues. Oscar, tus 5 minutos comienzan en 3, 2, 1. Bueno, sabemos obviamente que la reforma protestante, así como muchos otros movimientos políticos sociales dentro de Europa y el mundo, vino a traer a sus inicios un momento de crisis a la antigua estructura que tiene el mundo. O sea, Europa religiosamente fue lo primero que tuvo decaída en Europa. Esta crisis religiosa, porque sabemos que el Lutero proponía como libertad religiosa, cada quien interprete la Biblia como mejor lo quiera.
mientras la Iglesia Católica decía, no, mi interpretación es la única que puedes dar, porque por ciertos argumentos, ¿no? Entonces, con la Reforma Protestante, yo vería tanto lo político, hay una división de países. Si bien antes la Iglesia era lo que unía a los países europeos, al tener tres iglesias, de hecho la ortodoxa, la católica y la protestante, los países europeos se ven en tres puntos distintos. Entonces, esto genera futuros conflictos políticos de ver, de cierta manera, si lo podemos llamar así, qué doctrina religiosa que nosotros tenemos, como yo, protestante, tú católico, quién tiene mayor, podríamos decirlo, rango, por ejemplo. En el caso de la sociedad, no vería mucho como cambio, si bien religioso sí, y de creencias sí, pero como esto fue en esferas altas, o sea, nobleza, alto clero y demás, aquí es donde hubo el cisma. Por otro lado, como sabemos, en la religión vino a ser un desorden, vino a caer el antiguo régimen religioso, y como lo comentó mi compañero Julián, la Iglesia Católica jamás, hasta la fecha, tuvo mayor poder político y mayor poder religioso, y la Iglesia Protestante inicia con de abrir, y su discurso comienza a ser muy atractivo para la sociedad. Entonces, mucha gente en distintas partes de Europa comienza a ser atraída por este nuevo enfoque religioso, decir, oye, aquí más libertad, más amor, y básicamente según esto era más bíblico. Entonces, eso era lo que dio este giro. O sea, hay que entender que Lutero proponía, hay que repartir Biblias, hay que hacer Biblias, que se repartan las Biblias, que la gente tenga el conocimiento en casa, mientras la Iglesia Católica decía, no, el conocimiento, las Biblias las tengo yo. Entonces, podemos ver como este parteaguas a conflictos políticos en un futuro, tanto económicos como religiosos como políticos, porque pues por ejemplo, portugueses y españoles colonizando América se lo dividieron según el Papa, pero Alemania, los países escandinavos, los Países Bajos y en el caso de los Países Bajos y Gran Bretaña, ellos hicieron los que se les dio la gana. Ellos no se coordinaban por las órdenes papales. Entonces ellos decían, el Papa te dijo eso, tú eres el dominador de América, pero yo no me rijo por el Papa. Entonces yo puedo ir y colonizar territorios donde tú no hayas llegado. Lo que pasó con Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá y ciertas islas del Caribe y de Sudamérica. Entonces, comienza a haber este conflicto económico y político dentro también de las colonias. O sea, el Papa te dijo esto, pero yo no me rijo, como vuelvo a decir, no me rijo por el Papa. Entonces, ya hay este conflicto que generó la religión. O sea, el Papa seguía siendo como justificador de ciertos actos políticos, pero pues yo soy protestante. Aunque te lo haya justificado el Papa, yo no me rijo por su mandato. Entonces, eso es algo curioso que viene a trastocar en los distintos ámbitos de la futura vida política, económica y cultural de Europa. Ok. Julián, ¿tú gustas responder algo? Sí. Ok. 2 minutos. Comienzan en 3, 2, 1. Échale, mijo. Que en el aspecto social sí hubo un cambio, yo sí considero que hubo un cambio, por el hecho de que permite el abrimiento del pensamiento, no sé cómo decirlo, que permite que ya... ¿La apertura? Ajá, la apertura de la conciencia personal, por el hecho de que ya no se busca, se rompe con la reforma, si bien no al instante, sino eventualmente, con la idea de que todo se puede explicar con la religión. Entonces, esto permite que científicos empiecen a atraer a gente pues de bajo mundo con sus ideas, y ya empiecen la gestación y la construcción de los científicos naturales, que se alejan de las instituciones eclesiásticas como las universidades para empezar a explicar el mundo natural. Entonces, con este mundo natural buscan comprender y explicarlo a la gente, y esto es lo que yo veo mucho de las reformas, que permite eso, que ya logres
se logre generar un conocimiento que explique haciendo la minuto. religión. Y también que ya no se permite, ya no se empieza a dar de forma laica la civilización, ya no se busca la justificación de que es el derecho divino que el Papa me otorgó, sino es de soy el líder porque soy el más chido, al menos inicialmente. Y algo muy interesante que luego gestó la reforma, que es que le quita el poder, la importancia de la religión a los conflictos políticos que se van a gestar. Que si bien llegan a radicalizarse en algún punto y que se genera la primera guerra religiosa, que se puede alegar que fue la guerra de los 30 años, al final de esa guerra, inclusive durante esta guerra, ya el papel religioso se pierde completamente. Y esto gestará eventualmente relaciones muy interesantes con los musulmanes, de cómo el reino de Francia se volvió aliado de los otomanos. Entonces, esto, no sé, esto es algo que es un parteaguas que gesta la reforma protestante. Pues Ok, ya, fin. ya. Sí, igual ya te quedan 2 segundos. Ok. Oscar, ¿quieres responder? ¿Es sí o no? Sí, sí. Ok. Tus 2 minutos comienzan en 3, 2, 1. Es interesante lo que ahorita acabas de mencionar. Si bien hubo sus excepciones, porque hubieron países que siguieron haciendo guerras, España, Portugal, que siguieron haciendo guerras religiosas. O sea, utilizar a la religión como justificante de una guerra. Mientras que yo lo vería con los países protestantes, que ellos no dicen, voy a hacer esto en justificación de mi religión. Mientras que los países católicos lo hacían. Portugal, Francia y España son los mejores ejemplos de países que colonizaron por ámbito religioso. Hay que recordar lo que hacen los reyes católicos cuando descubren los territorios americanos. ¿Qué hacen? Le piden permiso al Papa como un justificante de guerra. O sea, le dicen, permíteme controlar ese territorio, declararle guerra a estos personajes en favor de hacer más católicos, más personajes para evangelizar. Pero entendemos, obviamente, cuál era el motivo verdadero. Querían recursos, pero utilizan a la iglesia como un justificante. Mientras a lo que yo veo, los países protestantes nunca lo hicieron. Inglaterra nunca se procuró de, si bien obviamente lo hacían, evangelizaban, pero nunca tuvieron esta campaña evangelizadora como lo tuvieron los católicos. No tuvieron causas de guerra religiosas. Si bien sí, al inicio sí, como dices, la guerra de los 30 años, pero fuera ahí no veo como este conflicto religioso por parte de los protestantes, sino de los católicos. Ok, ya no voy a dejar que se respondan en esta ocasión, para ya mejor directa las conclusiones si quieren responder, tomar puntos anteriores, responderlos y demás. En esta ocasión, para las conclusiones, para dejarles un poquito más de tiempo para que cubran todo lo que puedan, les daré 7 minutos, porque ya creo que nos estamos pasando un poquito de tiempo, así que, y no va a haber respuestas, ya sus conclusiones, ya lo último, ya, así que piensen bien lo que van a decir. Oscar, tú eres el primero, 7 minutos, te avisaré cuando pues te quede uno. Entonces, comienza tus 7 minutos en 3, 2, 1. En ese debate se tocaron los distintos puntos. Lo que yo quiero rescatar de aquí es el hecho de las causas del por qué una reforma protestante. Repito, una reforma protestante, ¿por qué? Por la estructura de la iglesia, como lo planteaba Lutero. De cierta manera, lo podría llamar de forma corrupta, la forma en la que la iglesia estaba tomando las posturas y la forma en la que se estaba encaminando la iglesia. Las discrepancias internas y los conflictos internos de la iglesia tocante a sus mismas posturas, no tener como una idea clara de lo que constituye la iglesia per se. Obviamente generar un nuevo plan, porque entendemos que la iglesia protestante no se planteaba en ser una iglesia fuera de la iglesia católica. Ellos pensaban reformar la misma iglesia católica y quedarse dentro.
pero pues sabemos no se pudo por muchas cosas. Entonces, básicamente los antecedentes son crítica a la autoridad papal, a la forma en la que llevaban las ordenanzas religiosas, los seminarios, los sacramentos y demás, y también la cuestión bíblica que lo postula Lutero, que es guiarse por la Biblia, libertad, que no existía. Entonces, tocante a los antecedentes son los que más me quiero centrar porque es lo que regularmente se tocan cuando se habla de la iglesia protestante, por el lado de ya el cisma directo de la iglesia protestante, hablar sobre estos conflictos que tenían las potencias las potencias europeas tocante a la posición papal, como lo mencioné cuando hablábamos de por qué llamar a Lutero hereje. Todos estaban en constante lucha por controlar la curia, lo que obviamente te daba una posición sobre las potencias europeas mayor, obviamente. Entonces, de cierta manera, esto hacía un poco desnivelado a la iglesia tocante a la forma. Asimismo, pues ya entrando a temas, ya cuando la reforma está, como dirían los españoles, a tope, el hecho de todos esos conflictos ideológicos, el tribunal que se le hace contra Lutero, la creación la radicalización del Tribunal del Santo Oficio, donde toma ya más impulso en la cuestión de los juicios a los protestantes en territorios donde el protestantismo no estaba bien visto, el por qué perdonar a Martín Lutero, por qué Martín Lutero no dejarlo como mártir, como se hicieron con los distintos personajes, y también las causas, o sea, lo que vino a traer a posteriori la reforma protestante, que lo conocemos, que es como ya lo mencionabas hace un momento, los distintos conflictos pospolíticos que se dan por ver, lo que vamos a ponerlo así de una manera un poco trivial, ver qué religión es la que tiene como este sentido principal, porque si hubo esta lucha, creo que el compañero Julián y no me podía contradecir al decir que sí hubo esta lucha de ver cuál es la iglesia con postura, con la mejor postura. Entonces, yo vería más como también los conflictos a futuro, lo que causó a futuro. No lo que estaba causando en el momento, porque eran muchos eventos en un estallido, eran muchos eventos ocurriendo uno tras otro. O sea, Martín Lutero enjuiciado, matanza de protestantes matando a católicos, los diferentes estados germanos y de Europa declarándose protestantes, o ya no soy protestante, ahora soy católico, o ya no soy católico, ahora soy protestante. Los distintos reyes que morían y según sus creencias ellos ponían la religión, como pasó en Inglaterra, que falleció Enrique VIII, que básicamente era protestante. Después es sucedido por su hija María, que se vuelve católica, después Elizabeth, que es protestante. Entonces, todos esos eventos que están surgiendo uno tras otro. Entonces, me centraría más en los eventos a posteriori, como ya lo mencioné, que ya podemos tener como, darle este hilo, ir como hilando qué va sucediendo y a qué dirección va dando Europa tocante a religión, porque tenemos que muchas de las luchas y eventos colonizadores fueron, obviamente, por ámbitos políticos y de recursos, pero sujetados por un estandarte religioso, como fueron las cruzadas. Un minuto. Entonces, es interesante. Es interesante. Y hablaba de las cruzadas como para darle, obviamente las cruzadas fueron ámbito religioso. Igual lo podríamos hablar con la
la colonización y demás. Entonces, es lo que me gustaría rescatar. Ok, entonces, Julián, pues ahora tus 7 minutos van a comenzar en 3, 2, 1. Échale, mijo. Pues, no, ya de conclusión sería resaltar otra vez la importancia del contexto histórico del que se relaciona Lutero. La manera en la que el papado de Aviñón, del hecho de tener 3 papas, cómo este impacta a futuro, inclusive 200 años de lo que sucedió, cómo este impacto todavía se gesta, de ya no es lo mismo. Y no es lo mismo la iglesia antes del papado, antes de lo sucedido del cisma de Aviñón, a lo que después sucedió, a lo que después sería, porque ya se rompe con la idea del catolicismo de universalidad. También de la importancia cuando se habla de Lutero de resaltar la imagen de Johann Huss, de cómo este tuvo un papel muy importante dentro de la filosofía luterana y también dentro de un ejemplo un tanto más arcaico respecto de cómo se puede llevar a cabo las problemáticas que gestó Lutero y de la parte de la iglesia y de parte de Lutero y cómo acercarse a evitar terminar quemado. También algo que se tiene que dejar muy en claro es la manera en la que el poder político que se va gestando durante este momento de la iglesia es un poder que se generó temporalmente y que se utilizó principalmente o se construyó basado en la defensa, que después el abuso del mismo fue lo que se criticó de parte de Lutero. Eso sí es muy cierto, pero es algo que se tiene que tener en mente, pues que se construyó defendiendo su autonomía y el mismo, pues de la imagen que ellos mismos representan de que si no se defiende y se mantiene autónoma y alejada de los demás poderes europeos, va a terminar siendo subyugada a una identidad o a una dominancia de una nación. También es muy interesante hacer un análisis de la manera de la filosofía luterana en cuestión de las críticas que se van gestando, porque algunas de las mismas fueron adoptadas eventualmente por la iglesia y algunas de estas mismas fueron radicalizadas de ambas partes y también eliminadas de ambas partes. Y por último, porque ya conclusiones ya di muchas, cuando se habla de este periodo en cuestión de la religiosidad de Europa, se tiene que ver, considero yo, de forma más correcta, que se tiene que ver de forma institucional, puesto que se ve como si un ente inmovible y que no cambia, no se logra comprender las distorsiones que se van generando, que es muy diferente, como toda institución, el paso del tiempo lo va cambiando. Y es algo que se critica, lo que critica Lutero de la iglesia, de que cambia de la iglesia primitiva a la iglesia del momento, y es algo que no logro como identificar o concordar, es por el hecho de que una institución que tiene tanto tiempo obviamente va a cambiar, porque los problemas que se van enfrentando y gestando son muy diferentes a los que se plantearon al inicio. Entonces, la importancia de ver a la iglesia como una institución para el análisis histórico es muy importante por el hecho de que se logra comprender a mayor profundidad las injerencias que se van gestando. Y también permite entender conceptos como la importancia de la evangelización de parte de los grupos católicos al Nuevo Mundo por las ideas como el milenarismo que se van gestando. Entonces, pues ahí, ¿no? Ahí termino. Ok. Pues ya con estas conclusiones, pues ya terminamos el podcast. Gracias a los dos. Palabras de agradecimiento, ¿no quieren? No, nada. Agradezco a mi mamá por traerme. Sí. Yo agradezco a ustedes que hicieron tan buen debate. Oscar, ¿quieres decir algo? Se ve que quieres decir algo. Sí, no va a haber conteo aquí, ¿no, verdad? Okay. No, o sea, di algo Okay. rápido. Bueno, yo quiero, como siempre, agradecer a la academia, no es cierto, gracias a la anfitriona que estuvo coordinando todo toda esta sesión, a mi compañero Julián, como siempre, es un gusto debatir con usted, pelear. Ojalá en un futuro haya una posibilidad de agarrarnos a golpes, ya como siempre lo hacemos en clase. De discutir de manera pacífica. Claro, sí, de manera pacífica, como lo hacemos siempre, y los profes se han dado cuenta, claro, por supuesto. Entonces, y a mí mismo, quiero agradecerme a mí mismo por
por que no me dio lo que llamamos en el salón una oscarada, que es que se me olvida lo que estoy hablando. Traté de tomar puntos y estoy muy, muy agradecido por eso. Entonces que ya, pues gracias compañeros, y gracias a las personas que nos están oyendo, viendo, donde sea, pero gracias y pues nos vemos a la próxima, así que bye. Bueno, pues bye. Bye.